Hola, espero que estés bien, soy Rubén, soy profe de matemática, te quiero dar la bienvenida a mi canal. En el video de hoy vamos a ver ecuaciones bicuadradas. ¿Cómo vamos a hacer este video? Te voy a explicar todos los detalles y todos los conceptos que vos necesitas para resolver esta clase de ejercicios utilizando cambio de variable. Además quisiera decirte que una vez que encontramos las 4 soluciones, lo que vamos a hacer, vamos a escribirlo en forma factorizada. Dicho todo eso, comencemos con el video de hoy. Bueno, vamos a comenzar con este video. Lo primero que te tengo que decir es que una ecuación bicuadrada es de grado, como puedes apreciar, de grado 4. Es decir, que vas a tener como máximo 4 soluciones posibles. Bien, por ejemplo, una ecuación bicuadrada es de la forma, por ejemplo, 2x a la cuarta menos 5x cuadrado más 3 igual a 0, ¿sí? Fíjate que otra característica que tiene esta clase de ecuaciones es que tenés los exponentes que están elevados a la variable, siempre son pares, ¿sí? 4 y 2. Bien, vamos ahora con un ejercicio para ver cómo realizamos el cambio de variable y cómo trabajamos para encontrar esas 4 posibles soluciones. Bueno, vamos con este ejercicio en donde tengo que resolver esta ecuación. ¿Qué es el cambio de variable? Es sustituir una cosa por otra. Por ejemplo, yo voy a sustituir a x al cuadrado por t, ¿sí? Mira, yo te lo voy a explicar paso por paso, ¿sí? Pero vos toda esta parte la puedes obviar, simplemente es para que lo entiendas. Fíjate, mira, x a la cuarta yo puedo escribirlo como x al cuadrado, ¿sí? Utilizo potencia otra potencia, donde se multiplican los exponentes y vuelvo a 4, ¿bien? Menos 5x al cuadrado más 4 igual a 0. Mira una cosa, ¿qué dijimos hoy? Que x al cuadrado, ¿cómo la vamos a llamar? La vamos a llamar t. Entonces, fíjate que acá tengo x al cuadrado, o sea que yo a esto lo voy a llamar t. Y a esto también lo voy a llamar t. Por lo tanto, mi ecuación con cambio de variable va a quedar determinada de la siguiente manera. T al cuadrado menos 5t más 4 igual a 0. ¿Sí? Y fíjate que nos quedó una ecuación de segundo grado que ya sabemos resolver. Vos, para resolver una ecuación bicuadrada, siempre tenés que tener muy pero muy claro cómo resolver una ecuación cuadrática. ¿Está bien? Utilizando en este caso la fórmula general o también conocida como Bhaskara. Si vos no tenés en claro esto, te lo dejo la recomendación acá arriba y en la descripción del video para que lo repases antes de resolver esta clase de ejercicios, ¿sí? Si no, se te va a complicar mucho. Bien, bueno, vamos a ver cómo resolvemos esto. Antes de resolver esto, quisiera decirte que si el video te está sirviendo, le des por favor me gusta, que a vos no te cuesta nada y a mí me ayudas muchísimo. Quisiera además invitarte a que te suscribas al canal, que en el canal vas a encontrar un montón de temas de matemática orientados a la escuela secundaria y al ingreso a la facultad. Si falta algún tema, hacémoslo saber en los comentarios. Además quisiera decirte que si querés hacer una colaboración o una donación con este proyecto educativo que decidí comenzar, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Cualquier donación o colaboración que quieras hacer es de muchísima ayuda para poder seguir realizando videos educativos gratuitos. Bueno, ahora sí comencemos a resolver esta ecuación cuadrática que nos quedó. Te quiero decir que al final del ejercicio vamos a escribir todas las soluciones en forma factorizada, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Encontramos A, B y C. ¿A cuánto vale? Vale 1, B menos 5 y C vale 4, ¿bien? Bien, ahora copiemos la fórmula, pero acá tenés que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros normalmente cuando ponemos la fórmula ponemos que x1 y x2 va a ser igual a algo, ¿sí? En este caso no vamos a poner esto porque no estoy encontrando x1 y x2. Estoy encontrando t, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner t1 y t2. Y ahora sí, copiamos la fórmula. Bien, una vez que tenemos la fórmula, empezamos a reemplazar. Menos b, que es menos 5, más menos raíz de menos 5 al cuadrado, menos 4, por a que vale 1, por c que vale 4. Todo esto sobre 2 por 1, ¿sí? Seguimos trabajando, o sea que nos queda menos por menos más, nos quedaría 5, más menos raíz
menos 5 al cuadrado sería 25, menos 4 por 1, 4 por 4, 16, sobre 2 por 1, 2. Bien, 5 más menos, raíz cuadrada de ¿cuánto? De 25 menos 16, eso nos queda 9 sobre 2, resolvemos la raíz, 5 más menos, la raíz cuadrada de 9 es 3 sobre 2, y acá vamos a encontrar las dos soluciones que buscamos, T1 y T2, ¿bien? O sea que nos queda 5 más 3 sobre 2 y 5 menos 3 sobre 2. Es decir, que nos va a quedar 5 más 3, 8, dividido 2, 4, 5 menos 3, 2, dividido 2, 1. Bien, y ahí encontramos los dos valores de ¿qué? De t. Ojo, no es x. Ahora vamos a ver cómo encontramos a x, ¿sí? Bien, vamos a hacer un poquito de lugar y continuamos. Bien, vos acordate lo que hoy te dije, ¿sí? Encontramos los valores de t, no encontramos todavía las soluciones de la ecuación, ¿sí? ¿Por qué? Porque usamos un cambio de variable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que volver nuevamente a lo que hoy llamamos x al cuadrado, que es t, ¿sí? Al cambio de variables. Primero lo vamos a hacer para el valor de t igual a 4. Acordate que después vamos a escribir toda la solución en forma factorizada, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Fíjate, t igual a 4. Pero nosotros tenemos que tener presente que x al cuadrado es igual a t, por lo que hoy dijimos, ¿sí? O sea que x al cuadrado es igual a ¿cuánto? A 4 en este caso, ¿bien? Y acá mucho cuidado porque no pasa el exponente como raíz, no. Si bien vamos a aplicar raíz de los dos lados, la x, ¿sí?, está afectada por un módulo. Bien, entonces, ¿cómo queda determinado esto? La raíz cuadrada de 4 es 2 y el módulo se convierte en dos soluciones, en más y en menos. Bien, y acá sí tengo dos valores de la ecuación que hoy estuve buscando. Vamos a hacer lo mismo con el valor de t igual a 1, ¿sí? Es decir, que x al cuadrado lo llamamos t, x al cuadrado va a ser, en vez de poner t, ponemos el resultado que me dio, 1. Aplicamos la raíz, se me convierte en módulo la x, o sea que la raíz cuadrada de 1 es 1, y por ser módulo nos queda más y menos. Y acá tenemos las otras dos soluciones de la ecuación, ¿sí? Bien, vamos a escribirlo ahora en forma factorizada, ¿sí? Vamos a ver cómo nos queda eso. Vos lo que tenés que tener en cuenta que de acá se desprenden dos resultados, el 2 positivo y el 2 negativo. Y de acá se desprenden también dos resultados, el 1 positivo y el 1 negativo, ¿sí? Entonces fíjate que acá tenés las cuatro soluciones posibles de esta ecuación, ¿bien? Ahora, para escribir una ecuación bicuadrática en forma factorizada es de la forma a por x menos x1 por x menos x2 por x menos x3 por x menos x4 y todo esto igual a 0, ¿sí? En donde x1, x2, x3 y x4 van a ser las soluciones que nosotros recién encontramos. Entonces esto nos quedaría a, ¿cuánto vale a? Como no hay nada y un 1, vamos a ponerlo, así te queda claro. Si no lo querés poner, no lo pones, ¿sí? X menos por más, menos 2. Por x, vamos con la otra, menos por menos más, 2. Vamos con la otra, por x más por menos, menos 1, por x menos por menos, más 1, igual a 0. Y ahí lo escribimos en forma factorizada. Si querés este 1, no lo ponemos, ¿sí? Si el video te sirvió, te voy a pedir por favor que le des me gusta. Te vuelvo a invitar nuevamente a que te suscribas al canal. Si querés hacer una colaboración o una donación, en la descripción del video vas a encontrar todos los links correspondientes. Como hoy te dije, cualquier ayuda es de muchísima utilidad para seguir realizando videos educativos gratuitos. Nos vemos en próximos videos. Saludos.